Vamos a esta hora a establecer contacto con Rodolfo Ruiz. Él es abogado aeronáutico y experto en la materia. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Hola, muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Bien, queríamos conversar con usted respecto a esta medida que se ha conocido respecto de una flexibilización en cuanto a lo que tiene que ver en las políticas aeronáuticas de Estados Unidos hacia Venezuela. Y quisiéramos conocer, bueno, de primera voz, qué es efectivamente lo que implica esta medida que aún no conocemos de manera completamente oficial. Sí, bueno, primero para poner un poquito las cosas en contexto, hay que recordar de que en el año 2019 el gobierno de los Estados Unidos impuso un rosario de medidas especialmente orientadas a la aviación civil, ¿ok? Perdón, el 22 de febrero fue la primera medida y fue básicamente una advertencia, ¿ok? A todos los transportistas u operadores de aeronaves norteamericanas a ejercer precaución al momento de sobrevolar o realizar operaciones de vuelo desde hacia o dentro del espacio aéreo y el territorio venezolano. ¿Ok? Luego, el 1 de mayo de ese mismo año, esa advertencia se convirtió más bien en una prohibición, ¿okay? A través del NOTAM A0013/2019 o 19, ¿ok? Y bueno, a partir de ese momento, todas las operaciones, los sobrevuelos y bueno, operaciones de vuelo por debajo de los 26.000 pies de altura o de altitud, pues quedaron prohibidos, ¿ok? Luego, el 15 de mayo, 15 días después, el Departamento de Transporte, ya no la Federal Aviation Administration o la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos, emitió una orden que se identificó con la orden número 2019-5-5, mediante la cual pues suspendió todos los servicios aéreos, ¿okay? O el transporte aéreo internacional entre aeropuertos ubicados en Venezuela y aeropuertos ubicados en los Estados Unidos. En tal sentido, y a los fines de consumar esta medida, pues modificó los certificados emitidos tanto a los operadores o a las aerolíneas norteamericanas como a las aerolíneas extranjeras, ¿okay? Que operaban en Estados Unidos, para que en base a esa nueva enmienda que se había hecho en sus certificados, establecerles la condición de que no podían volar entre o realizar operaciones aéreas o vuelos comerciales entre aeropuertos ubicados en los Estados Unidos y aeropuertos ubicados en Venezuela, aún vía un tercer país, cuando todo el trayecto, todo el itinerario estuviera reflejado en un solo boleto aéreo, ¿okay? Por esa razón es que cada vez que tenemos que viajar a Estados Unidos, pues debemos adquirir dos boletos distintos. Uno hacia el tercer país, que es donde, desde el cual vamos a conectar hacia los Estados Unidos, y otro para cubrir la ruta desde ese tercer país hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y en cada caso con el retorno. Esa fue la tercera medida, digamos, a nivel restrictivo. Luego, a finalizar ese año, Venezuela fue degradada a la categoría número 2 del programa de seguridad IASA de la FAA o Federal Aviation Administration, conforme al cual, ¿okay? Venezuela ya no podía, o las aerolíneas venezolanas no pueden volar con aviones propios hacia los Estados Unidos, ni con tripulaciones propias venezolanas hacia los Estados Unidos, ni tampoco pueden suscribir acuerdos de utilización o intercambio de aeronaves con aerolíneas norteamericanas. Entonces, bueno, fue un paquete de medidas que se dictaron en el año 2019 y ya volviendo a tu pregunta, quería pues hacer ese preámbulo para poner a las personas que nos escuchan, a la audiencia en contexto. Pues bueno, lo que sucedió hace unos días atrás fue que el segundo NOTAM, el NOTAM A0013/19, se revocó, se canceló. ¿Okay? La Federal Aviation Administration canceló este NOTAM, que era el que prohibía, ¿okay?, las operaciones de vuelo y los sobrevuelos por debajo de los 26.000 pies, de los 26.000 pies de altura. ¿Okay? En ese sentido, por interpretación en contrario, podríamos concluir que ahora todas las aeronaves norteamericanas pueden sobrevolar espacio aéreo
venezolanos por debajo de este nivel, ¿okay? Ya lo hacen y lo hacían y lo han estado haciendo por encima de ese nivel, porque lo podemos ver también en las aplicaciones, que hoy en día hay bastantes donde se pueden ver en vivo las aeronaves que están sobrevolando determinados espacios aéreos, pero a partir de ahora, a partir de esta revocación de este NOTAM, pues pareciera de que todas las operaciones por debajo de 26.000 pies por parte de aeronaves con matrícula norteamericana, como se conocen en el argot aeronáutico, aeronaves November, pues pueden sobrevolar espacio aéreo venezolano y quizá inclusive haciendo una interpretación extensiva, aterrizar en territorio venezolano. No obstante, en este último aspecto, mi recomendación es a tener un poco de prudencia, esperar a ver cómo se van desarrollando las cosas y ver si en efecto esta suspensión pues llega hasta allí. Hasta el momento esas operaciones, luego de la revocación de ese NOTAM, de la revocatoria de este NOTAM, ya no están prohibidas. Entonces vamos a ver cuál es el approach o la actitud que va a tomar la FAA cuando pues algún operador de aeronaves norteamericano presente algún plan de vuelo para sobrevolar o volar hacia territorio venezolano y ver si estos planes de vuelo pues se les aprueban y si esas operaciones son permitidas. Es decir, que esto flexibiliza en cierta medida o hace ya menos pesada esa sanción impuesta a Venezuela en ese Sin duda aspecto. alguna, sin duda alguna, claro que sí. Claro Después que de sí. aquí, entonces podría abrirse la puerta a verificar el tema de las líneas y los temas comerciales que serían posteriores a esto. Mira, yo pienso que eso en una segunda etapa podría ser ya, o sea, ya pesa, las restricciones impuestas en materia de aviación civil a Venezuela, puedo decir que hoy en día pesan unos gramos menos, ¿ok? Ahora bien, obviamente el plato fuerte es la orden del DOT, que es la que tiene, digamos, paralizado el transporte aéreo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela. Pienso que ese es el plato fuerte de todas las medidas que se dictaron en el año 2019 y bueno, quizá a lo mejor siendo optimista, esta revocatoria de este NOTAM es un buen augurio, ¿okay? Es una señal positiva en el sentido de que, o sea, en el sentido de un eventual levantamiento de todas las restricciones que actualmente pesan en materia de aviación civil para Venezuela. Bien, le agradezco habernos atendido a esta hora para Noticias Globovisión Economía, para poner en contexto y más claro lo que significa esta medida, que de ninguna manera entonces es una autoridad.